¿Quieres ampliar tu vocabulario de inglés pero no sabes cómo? Entonces quédate en este video porque hoy vas a practicar 20 verbos de inglés en las 3 formas más importantes, de una manera entretenida y efectiva. Esta clase está hecha de 3 partes en un solo video. En la primera parte es donde ves los verbos en inglés, con su pronunciación, alguna nota sobre su uso y ejemplos. La segunda parte es un ejercicio para que te entrenes a recordarlos. Verás el verbo en español y empezará a correr el tiempo. Tu reto es decir el verbo en el presente de inglés antes de que se acabe el tiempo, es decir, en menos de 3 segundos. Luego tendrás otros 3 segundos para decir el verbo en el pasado de inglés antes de que aparezca y otros 3 para que lo digas en el pasado participio. La tercera parte será todo un desafío, ya que será el mismo ejercicio pero aleatorio. Empezarás con una de las 4 opciones y tendrás que recordar las demás, pero irá cambiando la opción con la que empiezas. Estos ejercicios te ayudarán a practicar y finalmente dominar el vocabulario que vas aprendiendo de una forma emocionante. ¿Estás listo? Entonces empecemos con la primera parte. En esta lección vas a ver y practicar 20 verbos de inglés en las formas del presente, pasado y pasado participio. Serán verbos comunes y en esta lección veremos del 41 al 60 de nuestra lista. Estos son los verbos que practicarás hoy. El verbo traer en el presente de inglés es bring. Se pronuncia como se escribe, solo que mantienes tu lengua un poco más atrás para que suene menos superficial. Bring, bring. Y lo puedes usar en ideas como I can bring some drinks. Yo puedo traer algunas bebidas. En el pasado es brought. Las letras UGH de esta palabra realmente no se pronuncian, así que se dice brought, brought. Y lo puedes usar en ideas como I brought my pet. Yo traje a mi mascota. En el pasado participio también es brought. Es igual que en el pasado, solo que en esta forma equivale a traído de español. En ideas como I have brought something to eat. He traído algo para comer. Entonces el verbo traer en el presente de inglés es bring. En el pasado y pasado participio es brought. El verbo escribir en el presente de inglés es write. Cuando una palabra de inglés empieza con W seguida de R, normalmente no se pronuncia la W, así que en este caso es write, como si tuviera una A antes de la I, y la E del final no se pronuncia, solo write, write. Se usa en ideas como Can you write your name please? ¿Puedes escribir tu nombre por favor? En el pasado es wrote. Otra vez la W no se pronuncia y la O se pronuncia como OU. La E del final no se pronuncia tampoco. Wrote, wrote. Y se usa en ideas como She wrote something for you. Ella escribió algo para ti. En el pasado participio es written. La W tampoco se pronuncia en esta forma. Written. Algo que debes notar en la terminación ten es que en inglés americano muchas veces la pronuncian usando algo como un golpe de aire desde la nariz que suena como Así que a veces vas a escuchar esta palabra como written y otras como written. Acostúmbrate a las dos. Written, written. En esta forma equivale a escrito en español. En ideas como She has written a book. Ella ha escrito un libro. Entonces el verbo escribir en el presente de inglés es write, en el pasado es wrote y en el pasado participio puede ser written o written. El verbo sentarse en el presente de inglés es sit. Se pronuncia con la I corta que se parece un poco a la E. Sit, sit. Y la puedes usar en ideas como Can I sit here? ¿Puedo sentarme aquí? En el pasado es sat. La A de esta palabra se pronuncia como si fuese el sonido E y el sonido A juntos. Sat, sat. Y la puedes usar en ideas como We sat on the bench for a while. Nosotros nos sentamos en la banca por un rato. En el pasado participio también es sat. Es igual que en el pasado. Sat, sat. Y equivale a la forma sentado de español. En ideas como I have sat on this sofa before. Yo me he sentado en este sofá antes. Entonces el verbo sentarse en el presente de inglés es sit, en el pasado y pasado participio es sat. El verbo perder en el presente de inglés es lose. La letra O de esta palabra se pronuncia como una U larga o doble y la S suena ligeramente vibrante, como si fuera la Z inglesa. La E del final es muda como de costumbre en inglés. Lose, lose. Y la puedes usar en ideas como Don't lose your ticket. No pierdas tu boleto.
En el pasado es lost. Se pronuncia igual como se escribe. Lost, lost. Y en el pasado de inglés se usa para ideas como I lost my phone. Perdí mi teléfono. En el pasado participio es lost. Es igual que en el pasado. Lost, lost. Solo que en esta forma equivale a perdido o perdida. En español en ideas como Have you ever been lost? ¿Alguna vez has estado perdido? Entonces el verbo perder en el presente de inglés es lose. En el pasado y pasado participio es lost. El verbo pagar en el presente de inglés es pay. La A realmente se pronuncia como E en esta palabra. Pay, pay. Y la puedes usar en ideas como How would you like to pay? ¿Cómo le gustaría pagar? En el pasado es paid. Se pronuncia muy similar al presente, solo que aquí termina con un sonido de. Paid, paid. En el pasado se usa en ideas como We already paid the check. Nosotros ya pagamos la cuenta. En el pasado participio es paid. Es igual que en el pasado. Paid, paid. Solo que en este caso equivale a la forma pagado o pagada de español en ideas como I have paid my bills this month. Yo he pagado mis cuentas este mes. Entonces el verbo pagar en el presente de inglés es pay, en el pasado y pasado participio es paid. El verbo aprender en el presente de inglés es learn. Se pronuncia como learn, pero pones tu lengua lo más atrás que puedas, así que debe sonar como monstruo. Learn, learn. Y lo puedes usar en ideas como I need to learn more English. Yo necesito aprender más inglés. En el pasado puede ser learned o learned. Es similar a la forma del presente, pero en este caso se le agrega un sonido de al final. Learned, learned. Y en inglés británico se usa como learned, learned, con T al final en lugar de D. Ambas formas son correctas, solo que learned es más usado en inglés americano y learned en inglés británico. En el pasado puedes usar este verbo en ideas como I learned more English with YouTube. Aprendí más inglés con YouTube. En el pasado participio también es learned o learned. Es igual que en el pasado, con la forma learned para inglés americano y learned para inglés británico. En este caso equivalen a aprendido en español y lo usas en ideas como I have learned many words today. He aprendido muchas palabras hoy. Entonces el verbo aprender en el presente de inglés es learn. En el pasado y pasado participio puede ser learned para inglés americano y learned para inglés británico. El verbo cambiar en el presente de inglés es change. La A se pronuncia como EI y la G del final se pronuncia como Y, que es como una che vibrante, pero como no hay letra para escribir este sonido en español, te la pongo como CH, que es algo similar. Solo recuerda que se pronuncia change, change. Y lo puedes usar en ideas como Can he change that light? ¿Él puede cambiar esa luz? En el pasado es changed. Es similar a la forma del presente, solo que ahora termina con un sonido de. Changed, changed. En el pasado lo puedes usar para ideas como I changed a tire yesterday. Yo cambié una llanta ayer. En el pasado participio también es changed. Es igual que en la forma del pasado. Changed, changed. Solo que en esta forma significa cambiado en español. En ideas como Things have changed a lot. Las cosas han cambiado mucho. Entonces el verbo cambiar en el presente de inglés es change, en el pasado y pasado participio es changed. El verbo entender o comprender en el presente de inglés es understand. La U se pronuncia como A, understand, understand. Y en el presente se usa en ideas como I don't understand, no entiendo. En el pasado es understood. La U otra vez se pronuncia como A y la doble O se pronuncia como una U larga o doble. Understood, understood. En el pasado lo usas en ideas como I understood that perfectly. Yo entendí eso perfectamente. En el pasado participio también es understood. Es igual que en el pasado. Understood, understood. Pero en esta forma equivale a la versión entendido o comprendido de español. En ideas como They have never understood that. Ellos nunca han entendido eso.
Entonces el verbo entender o comprender en el presente de inglés es understand, en el pasado y pasado participio es understood. El verbo seguir, cuando hablas de seguir a alguien o seguir a algo, en el presente de inglés es follow. La primera O se pronuncia como A y la doble L se pronuncian como una L normal. Follow, follow. Y en el presente se usa en ideas como follow me please, sígame por favor. En el pasado es followed. Es similar a la forma del presente, pero aquí se le agrega una ed al final, aunque solo se pronuncia la D. Followed, followed. En el pasado lo puedes usar en ideas como I followed the GPS. Yo seguí al GPS. En el pasado participio también es followed. Es igual que en el pasado. Followed, followed. Solo que ahora es equivalente a la forma seguido de español, no en el sentido de frecuentemente, sino en el sentido de seguir a algo o alguien, en ideas como I have followed the directions, he seguido las instrucciones. Entonces el verbo seguir, cuando te refieres a seguir a algo o alguien, en el presente de inglés es follow, en el pasado y pasado participio es followed. El verbo parar, detenerse o dejar de, en el presente de inglés es stop. Empieza con el sonido de la S, s, y la O de esta palabra se pronuncia como una A profunda, como si la produjeras desde la garganta o desde el pecho. Stop, stop. En el presente lo puedes usar en ideas como The bus stops at the corner. El autobús para en la esquina. En el pasado es stopped. Es similar a la forma del presente, solo que en este caso la ed que se le agrega al final se pronuncian como T. Stopped, stopped. En el pasado la puedes usar en ideas como It finally stopped raining. Finalmente paró de llover. En el pasado participio es stopped. Es igual que en el pasado. Stopped, stopped. Solo que en este caso equivale a parado, detenido o dejado de, en ideas como I have stopped swimming, he dejado de nadar. Entonces el verbo parar, detenerse o dejar de, en el presente de inglés es stop, en el pasado y pasado participio es stopped. El verbo crear en el presente de inglés es create. La primera E de esta palabra se pronuncia como I y la A se pronuncia como A. Por eso es create, create. La E del final no se pronuncia. En el presente la puedes usar en ideas como They create beautiful paintings. Ellos crean hermosas pinturas. En el pasado es created. Es muy similar al presente, solo que ahora se le agrega una letra D al final. Pero aquí sí suena la última E. Created. Created. Algo adicional es que en inglés americano es común pronunciar esta T como R, así que también puedes pronunciar esta palabra como created. Created. La puedes usar en ideas como He created a masterpiece. Él creó una obra maestra. En el pasado participio también es created. Es igual que en el pasado. Created o created. Solo que en este caso equivale a la forma creado de español, en ideas como We have created a problem. Hemos creado un problema. Entonces el verbo crear en el presente de inglés es create, en el pasado y pasado participio puede ser created o created. El verbo leer en el presente de inglés es read. La E de esta palabra se pronuncia como una I larga o doble y la A no se pronuncia, así que es read. Read. En el presente lo puedes usar en ideas como I can't read without glasses. No puedo leer sin lentes. En el pasado es read. Nota que la escritura es igual que en el presente, sin embargo en el pasado se pronuncia como read. Read. Puede parecer confuso porque solo cambia la pronunciación y no la escritura, pero no te preocupes, no hay muchas palabras con esta excepción. En el pasado puedes usarla para decir ideas como They already read your text. Ellos ya leyeron tu texto. En el pasado participio también es read. Es igual que en el pasado. Read. Read, solo que ahora equivale a leído en español, en ideas como Have you read the news today? ¿Has leído las noticias hoy? Entonces el verbo leer en el presente de inglés es read, en el pasado y pasado participio es read. El verbo gastar o también pasar tiempo
En el presente de inglés es spend. Se pronuncia como se escribe, empezando por el sonido de la S. Spend. Spend. Como nota, este verbo en inglés lo puedes usar para hablar sobre gastar dinero o alguna otra cosa, pero también se usa para tiempo, a lo que en español le llamamos pasar tiempo, como pasar el fin de semana en casa o pasar el día con la familia. Lo puedes usar en ideas como How much money do you spend a day? ¿Cuánto dinero gastas al día? En el pasado es spent. Se pronuncia tal y como se escribe. Solo nota que en lugar de terminar con D, ahora termina con T. Spent. Spent. Y en el pasado lo puedes usar en ideas como I spent too much on the trip. Yo gasté demasiado en el viaje. En el pasado participio también es spent. Es igual que en el pasado. Spent. Spent. Y aquí equivale a la forma gastado o pasado si hablas de tiempo. En ideas como How much have you spent? ¿Cuánto has gastado? Entonces el verbo gastar o pasar tiempo en el presente de inglés es spend, en el pasado y pasado participio es spent. El verbo crecer en el presente de inglés es grow. Se pronuncia como se escribe, grow. Grow. En ocasiones lo verás como grow up, en especial cuando hablas de que una persona madure o que actúe de una manera más seria o adulta. En el presente lo puedes usar en ideas como I want to grow my business. Quiero crecer mi negocio. En el pasado es grew. No se pronuncia la E de esta palabra, solo grew. Grew. Y en el pasado lo puedes usar en ideas como This city grew too much. Esta ciudad creció demasiado. En el pasado participio es grown. Se pronuncia tal y como se escribe. Grown. Grown. Y equivale a la forma crecido de español. En ideas como The kids have grown a lot. Los niños han crecido mucho. Entonces el verbo crecer en el presente de inglés es grow, en el pasado es grew y en el pasado participio es grown. El verbo abrir en el presente de inglés es open. La O se pronuncia como OU en esta palabra. Open. Open. En el presente la puedes usar en ideas como I'd like to open an account. Me gustaría abrir una cuenta. En el pasado es opened. Es muy similar a la forma del presente, pero en el pasado se le agrega la terminación ED, aunque solo se pronuncia la D, así que es opened. Opened. Y la puedes usar en ideas como I opened the window because it was hot. Abrí la ventana porque hacía calor. En el pasado participio también es opened. Es igual que en la forma del pasado, opened, opened, solo que en esta forma equivale a abierto, en ideas como Have you opened the present yet? ¿Ya has abierto el regalo? Entonces el verbo abrir en el presente de inglés es open, en el pasado y pasado participio es opened. El verbo caminar en el presente de inglés es walk. La A se pronuncia como O y la L de esta palabra no se pronuncia, solo walk. Walk. En el presente la puedes usar en ideas como We like to walk. Nos gusta caminar. En el pasado es walked. Es muy similar a la forma del presente, pero en el pasado se le agrega la terminación ED, aunque en esta palabra esa ED se pronuncia como T, así que es walked. Walked. Y lo puedes usar en ideas como We walked together. Nosotros caminamos juntos. En el pasado participio también es walked. Es igual que en el pasado. Walked. Walked. Solo que en esta forma equivale a caminado en español. En ideas como He has walked for several hours. Él ha caminado por varias horas. Entonces el verbo caminar en el presente de inglés es walk. En el pasado y pasado participio es walked. El verbo ganar en el presente de inglés es win. Se pronuncia como se escribe, solo que la I es corta y explosiva. Win. Win. En el presente lo puedes usar en ideas como You always win the game. Tú siempre ganas el juego. En el pasado es won. La O de esta palabra se pronuncia como A. Won. One, y sí suena como el número 1 en inglés, one. En el pasado la puedes usar en ideas como My team won the game, mi equipo ganó el juego. En el pasado participio también es won, es igual que en el pasado, won. Won, solo que en esta forma equivale a ganado en español. En ideas como Have you ever won a championship? ¿Alguna vez has ganado un campeonato? Entonces el verbo ganar en el presente de inglés es win, en el pasado y pasado participio es won.
El verbo ofrecer en el presente de inglés es offer. Se puede pronunciar como se escribe. Recuerda que aunque haya doble letra en inglés, como en este caso la doble F, se pronuncia como si solo fuese una. Offer. Offer. En el presente la puedes usar en ideas como Can I offer you some coffee? ¿Puedo ofrecerte algo de café? En el pasado es offered. Es muy similar a la versión del presente, solo que en el pasado se le agrega una ed, aunque solo se pronuncia la d. Offered. Offered. Y lo usas en ideas como I offered him a drink. Yo le ofrecí a él una bebida. En el pasado participio también es offered. Es igual que en la forma del pasado. Offered, offered, solo que en esta forma equivale a ofrecido, en ideas como I have offered you a good deal. Yo te he ofrecido un buen trato. Entonces el verbo ofrecer en el presente de inglés es offer, en el pasado y pasado participio es offered. El verbo recordar en el presente de inglés es remember. La primera E se pronuncia como I, remember. Remember. En el presente la puedes usar en ideas como I don't remember, no recuerdo. En el pasado es remembered. Es muy similar a la versión del presente, solo que en el pasado se le agrega ed al final, aunque solo se pronuncia la d. Remembered. Remembered. Lo puedes usar en ideas como I finally remembered his name. Yo finalmente recordé su nombre. En el pasado participio también es remembered. La pronunciación es igual que en el pasado. Remembered. Remembered. Solo que en este caso significa recordado en ideas como Have you remembered the password? ¿Has recordado la contraseña? Entonces el verbo recordar en el presente de inglés es remember. En el pasado y pasado participio es remembered. El verbo amar o también encantar en el sentido de que algo te gusta mucho en el presente de inglés es love. No te dejes llevar por la escritura, la O de esta palabra realmente se pronuncia como A y la E del final, como casi siempre, no se pronuncia. Así que la palabra es love. Love. En el presente la puedes usar en ideas como I love to dance. Me encanta bailar. En el pasado es loved. Es muy similar a la versión del presente, solo que en este caso se le agrega una D al final. La E no se pronuncia en esta palabra tampoco, así que es loved. Loved. La puedes usar en ideas como She loved him a lot. Ella lo amó mucho a él. En el pasado participio es loved. Se pronuncia igual que en el pasado. Loved. Loved, solo que en este caso significa amado o encantado, en ideas como I have loved this place, me ha encantado este lugar. Entonces el verbo amar o encantar en el presente de inglés es love, en el pasado y pasado participio es loved. Y es hora de que practiques los verbos que has visto. Prepárate y tómalo como un juego o un reto. El objetivo de este ejercicio es que desarrolles tu capacidad para recordar los verbos en inglés. Verás y escucharás el verbo en español e inmediatamente empezará a correr el tiempo. Tendrás 3 segundos antes de que aparezca el verbo en el presente de inglés. Tu reto es decirlo en inglés antes de que se acabe el tiempo, es decir, antes de 3 segundos. Después empezará a correr el tiempo de nuevo y tendrás 3 segundos para decir el verbo en el pasado de inglés antes de que aparezca. Luego correrá el tiempo de nuevo para que intentes decir la forma del pasado participio de inglés antes de que se acabe el tiempo. No te preocupes si no los recuerdas al principio. Con la práctica, poco a poco irás recordando más verbos. Prepárate y empecemos. Traer. Bring. Brought. Brought. Escribir. Write. Wrote. Written. Sentarse. Sit. Sat. Sat. Perder. Lose.
lost, lost, pagar, pay, paid, paid, aprender, learn, learned o learned, learned o learned, cambiar, change, changed, changed, entender o comprender, understand, understood, understood, seguir a alguien o algo, follow, followed, followed, parar, detenerse o dejar de, stop, stopped, stopped, crear, create, created, created, leer, read, 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 gastar, spend, spent, spent, crecer, grow, grew, grown, abrir, open, opened, opened, caminar, walk, walked, walked, ganar, win, won, won, ofrecer, offer, offered, offered, recordar, remember, remembered, remembered, amar o encantar, love, loved,
loved. Excelente, es hora de tu mayor desafío. Ahora practicarás de nuevo con el ejercicio, pero no siempre vas a empezar con el verbo en español. De hecho, empezarás con una de las 4 opciones de manera aleatoria. Tu objetivo es decir la forma del verbo que está debajo del reloj antes de que se termine el tiempo. Esto te servirá para que te entrenes a recordar los verbos en cualquier forma, de español a inglés y de inglés a español. ¿Listo? Empecemos. Understood. Entender o comprender. Understood. Understand. Learned o learned. Learn. Aprender. Learned o learned. Spent. Spent. Spend. Gastar. Parar, detenerse o dejar de. Stopped. Stopped. Stop. Grow. Crecer. Grew. Grown. Followed. Seguir. Follow. Followed. Brought. Traer. Brought. Bring. Remember. Remembered. Recordar. Remembered. Sentarse. Sat. Sit. Sat. One. One. Ganar. Win. Loved. Amar o encantar. Loved. Love. Opened. Open. Abrir. Opened. Pagar. Paid. Pay. Paid. Written. Wrote. Write. Escribir. Offer. Ofrecer. Offered. Offered. Perder. Lost. Lost.
lose, read, read, leer, read, walked, walk, caminar, walked, created, crear, created, create, change, changed, cambiar, changed. ¡Felicidades! Ya has practicado algunos de los verbos más comunes e importantes de inglés. Estos ejercicios te entrenarán a recordar los verbos de manera rápida e intuitiva, y entre más practiques, más verbos recordarás. Tu objetivo debe ser poder recordarlos todos en menos de 3 segundos por verbo. Eso te indicará que tienes un excelente dominio de ellos. Si quieres saber cómo usar los verbos en frases de inglés, mira los videos de Enséñale inglés a tu cerebro. Te dejaré el link en la descripción de este video y en la pantalla del final. Practica seguido estos verbos hasta que los domines. I will see you soon.